Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión nos vamos a centrar en el tema 65, un tema en el que vamos a hablar sobre las distribuciones de variables aleatorias discretas. Si bien el tema 66, teniéndolo en cuenta, vamos a hablar sobre variables aleatorias continuas, distribuciones de variables aleatorias continuas, con lo que la primera parte del tema es común. Tanto la introducción como el currículo, como la presentación de lo que es una variable aleatoria, va a ser común. Así que lo vamos a distribuir en los dos temas, en las dos listas de reproducción. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para la introducción histórica, el concepto principal en el que vamos a trabajar y el concepto principal que se trabajó a lo largo de la historia, de la estadística y la probabilidad, fue el concepto de variable aleatoria. Es fundamental, ya que es en lo que nos basamos para poder calcular, en lo que nos basamos para poder construir, es nuestros cimientos para poder ir construyendo el cálculo de probabilidades. Y por lo tanto, para su aplicación, para aplicarla posteriormente por ejemplo, el campo de la inferencia estadística. El concepto de variable aleatoria no surgió de repente. Hubo pequeños intentos, hubo poco a poco diferentes pasos que fueron dando matemáticos influyentes de la época, grandes personalidades, y el concepto de variable aleatoria, aunque como tal no estuviera definido, estaba presente. De hecho, ya estaba presente cuando Huygens introduce la definición de variable hipergeométrica. Cuando Bernoulli hace la distribución de la probabilidad, de la distribución binomial, la que todos conocemos como en principio la distribución de Bernoulli, después al extenderlo a n, pues la distribución binomial. Poisson hace la distribución que lleva su nombre, da lugar a la distribución que lleva su nombre. De Moivre da lugar a la distribución normal, pero ninguno de ellos utiliza el concepto de variable aleatoria. El primero que utiliza este término es Chebyshev, aunque en su definición asume que todas las variables aleatorias son independientes entre sí, lo cual no es cierto. Fue más tarde cuando en 1906 Lyapunov formaliza la definición de variable aleatoria tal y como la conocemos hoy día. Tras esta definición formal de Lyapunov, las definiciones anteriores quedan formalizadas. Ya queda formalizada tanto la distribución binomial, la distribución de Poisson, la distribución normal, quedan totalmente formalizadas, estableciéndose además la demostración central del límite, que la veremos en el tema 66, a partir de las condiciones más generales que podían darse. La definición de variable aleatoria conlleva la definición de función de probabilidad, función de distribución y parámetros de una variable. Y es por eso por lo que vamos a ver primero cómo se construyen las variables aleatorias, qué son, cómo funcionan, y después veremos cómo son las variables aleatorias discretas y en el tema 66 las variables aleatorias continuas, para especificar sobre el tema en el que estemos hablando. En cuanto a la relación con el currículo, hay que decir que a lo largo del desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, se establece un bloque para cada una de las materias relacionadas con matemáticas, se establece un bloque centrado en estadística y probabilidad, donde podremos encontrar todos los aspectos relacionados con probabilidad, obviamente. Desde primero de la ESO, los primeros cursos se fundamentan en el estudio, en la diferenciación entre lo que son los experimentos aleatorios y lo que son los experimentos determinísticos. En principio, teniendo en cuenta cuál es la principal diferencia. Y posteriormente también se empiezan a utilizar, pues, tanto la media, la varianza, se empiezan a utilizar medidas también. En cuanto a estadísticas, se utilizan gráficos. Los, cuando hablamos posteriormente de probabilidad, normalmente se refiere, en estos cursos, se refiere a ir introduciendo la regla de Laplace. La regla de Laplace y para la probabilidad compuesta, los diagramas de árbol. En cuanto a cuarto de la ESO, cuando llegan a cuarto de la ESO, se pretende trabajar el azar y la probabilidad,
y la frecuencia de un suceso aleatorio se empieza a tener en consideración, la frecuencia de un suceso aleatorio y el cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace, de nuevo, pero introduciendo algunas técnicas de recuento que están establecidas por medio de los criterios de evaluación especificados a través de sus estándares de aprendizaje correspondientes. En la modalidad de matemáticas orientada a la enseñanza académica de tercero de la ESO, los contenidos que más se ven son por los sucesos, lo que son los sucesos, el espacio muestral, el cálculo de probabilidades, de nuevo, mediante la regla de Laplace, y se añaden algunas técnicas de recuento, como ya decía, de permutaciones y el factorial de un número. Bien, en cuarto de la ESO, como ya decía, se profundiza en estas técnicas de recuento y en su uso para aplicar la regla de Laplace, y se avanza en la distinción de los sucesos dependientes e independientes. Por eso es por lo que se introduce la probabilidad condicionada. Y por último, cuando llegamos a bachillerato, tanto en ciencias sociales, en primer lugar vamos a hablar del bachillerato de ciencias sociales, el primer curso se centra en utilizar por la regla de Laplace, la frecuencia, y se presentan los axiomas de Kolmogorov. Y es en segundo curso cuando se utilizan los teoremas de la probabilidad total, el teorema de Bayes, las probabilidades iniciales y finales, la verosimilitud de un suceso, y sobre todo también, un poquito antes, entre primero y segundo, se introducen las distribuciones de probabilidad, principalmente la binomial y la normal. En segundo, en bachillerato científico-tecnológico, se imparte lo mismo, los mismos contenidos que en el bachillerato científico, bachillerato de ciencias y sociales, pero se distribuyen solo y exclusivamente en el segundo curso. Y aquí terminaríamos la introducción y la referencia al currículo, la relación con el currículo, tanto del tema 65, distribuciones de variables aleatorias discretas, y el tema 66, distribuciones de variables aleatorias continuas. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.